The National Interest. Lada, el submarino más peligroso del mundo. Un diario de Estados Unidos alaba las características de los submarinos rusos de clase Lada y los considera los más peligrosos y silenciosos de todos los tiempos. De acuerdo con un artículo escrito por Caleb Larson y difundido el viernes en el diario estadounidense The National Interest, los Lada tienen forma de lágrima, un diseño estándar que es aerodinámicamente eficiente y, cuando el casco de un submarino está más o menos libre de agujeros, abolladuras u otras características que pueden causar turbulencia en el agua y crear un ruido detectable, este se considera limpio. El casco de la clase Lada parece ser suave y bastante limpio, aseguró Larson. Larson destacó que los Lada rusos están equipados con sistemas de guerra electrónica de nueva generación basados en las recientes soluciones de alta tecnología, y puso especial atención al sistema de propulsión de estos submarinos que utilizan una pila de combustible de hidrógeno y oxígeno que genera electricidad para las hélices a través de una reacción química. Los Lada son más silenciosos, porque no tienen ningún motor que emita ruido, solo una reacción química silenciosa, escribió el autor, tras comparar este submarino ruso con los de motor diésel eléctricos. A juicio de Larson, los Lada pueden ser incluso más silenciosos que los submarinos de propulsión nuclear, porque los sistemas de refrigeración de los nucleares pueden emitir ruido. Una simple reacción química dentro de una pila de combustible sería probablemente más silenciosa que un submarino puramente diésel eléctrico nuclear, una gran ventaja a la hora de jugar Marco Polo en las aguas profundas, explicó. De acuerdo con informes, el V-585 Sankt Petersburgo, que se considera el submarino líder del proyecto Lada, ahora está pasando las pruebas de explotación en la flota del norte de Rusia. Además, está previsto que otros dos submarinos de la clase, V-586 Kronstadt y V-587 Veliki Luki, sean entregados a la Armada de Rusia en los años 2020 y 2021, respectivamente. Durante últimos años, Rusia se ha dedicado a modernizar sus equipos militares y a mejorar su capacidad ofensiva y defensiva, en medio de las tensiones que mantiene con el Occidente, en particular con Estados Unidos, por temas como las crisis en Siria y Ucrania, y que ha llevado a ambas partes al borde de la guerra. Rusia, alarmada por la situación en torno al pacto nuclear con Irán. La situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, resulta alarmante, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estamos muy preocupados por la implementación del Plan de Acción Integral Conjunto, dijo Lavrov durante una rueda de prensa en Moscú. El canciller apuntó que esta preocupación apareció en mayo del año pasado, cuando Estados Unidos abandonó el pacto nuclear. Asimismo, Lavrov afirmó que para los países europeos que están bajo la presión de Washington es más cómodo culpar a Irán por la situación actual en torno al cumplimiento del PAIC, ignorando la causa fundamental de la crisis iraní, que radica en la ruptura categórica del tratado por parte de Estados Unidos. Rusia, según el ministro, llama a todos los miembros del PAIC a respetar las disposiciones del acuerdo y se declaró dispuesta a cumplir el pacto nuclear. Este 6 de noviembre, Irán comenzó a inyectar gas en las centrifugadoras de la instalación nuclear de Fordo, lo que marca el inicio de la cuarta etapa del recorte de sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear. A este respecto, Lavrov enfatizó que Irán no viola las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear al recortar el cumplimiento de sus compromisos nucleares en el marco del PAIC. El canciller subrayó que Irán informa al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, de las medidas tomadas con el fin de recortar las obligaciones, y las implementa en presencia de los observadores del OIEA. En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaron el llamado PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. El PAIC estipula que Irán remodelará la planta de Fordo para acoger un centro de investigación para producir isótopos estables, renunciando a usar sus instalaciones para enriquecer uranio y dejando a Natanz como la única instalación de enriquecimiento de uranio.
Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares en mayo de 2019, exactamente un año después de que Estados Unidos rompiera el país que impusiera sanciones unilaterales a Teherán. Lavrov expresó la preocupación por el aumento de la presencia militar estadounidense y la OTAN en el Mediterráneo Oriental. Nos preocupa lo que está ocurriendo en el Mediterráneo Oriental, incluidas, entre otras cosas, las acciones de Estados Unidos y la OTAN para aumentar su presencia militar en la región, dijo al término de las negociaciones con su homólogo griego, Nikos Dendias. El canciller indicó que dicha expansión militar tiene una clara intención antirrusa. En esta ocasión, Lavrov instó a los países de la región a basarse en los intereses de su propia seguridad nacional y confiar en sus aspiraciones legítimas para desarrollar sus relaciones con todos los socios, incluida Rusia. En los últimos años Rusia constató el incremento de la presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque bélico alega que busca defenderse de supuestas amenazas procedentes de Rusia. Moscú ha rechazado esos argumentos calificándolos de inconsistentes. Rusia está preparada ante eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos. Rusia tiene preparada una respuesta ante posible salida de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, declaró el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Vladimir Ermakov. A finales de octubre, The Wall Street Journal informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había firmado un documento sobre la intención de Washington de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos, aunque hasta la fecha la decisión no se ha anunciado de manera oficial. Naturalmente, estamos listos, respondió Ermakov a la pregunta de esta agencia si Rusia tiene una respuesta preparada en caso de que Estados Unidos abandone el tratado. El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 en Helsinki y autoriza a los observadores militares a obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El documento cuenta actualmente con 34 signatarios, incluida Rusia, que lo ratificó en mayo de 2001. Rusia considera imposible continuar la reducción de armas estratégicas sin participación del Reino Unido y Francia, declaró Ermakov. Continuar la reducción de armas estratégicas ofensivas no parece posible sin participación del Reino Unido y Francia, dijo. Al comentar la intención de Estados Unidos de incluir a China en las negociaciones sobre el futuro del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START, el diplomático ruso afirmó que Moscú no va a estar en contra si Washington lo consigue. Si Estados Unidos decidió que ese diálogo es inconveniente sin China, que trabaje con China. Pero estamos seguros de que no se podrá forzar a nadie a que participe en el diálogo sobre las armas estratégicas, subrayó. Rusia advierte del aumento del riesgo de una guerra nuclear con Estados Unidos. Rusia advierte que los misiles nucleares de baja potencia que Estados Unidos busca desplegar en sus submarinos aumentan el riesgo de una guerra nuclear. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, enfatizó el miércoles ante los periodistas que el despliegue de la ojiva W-762 en los submarinos de Estados Unidos en el marco de fortalecer la disuasión había causado a Rusia una gran preocupación por la estrategia nuclear del país norteamericano. La participación de portadores estratégicos de ojivas de baja potencia significa que los argumentos expresados anteriormente por el lado estadounidense sobre el posible uso de dichos dispositivos ahora se están realizando en forma de metal como productos, destacó Ryabkov. Ryabkov señaló que el rearme del país y los modelos prometedores del equipo militar significan que las ojivas estadounidenses no son una amenaza directa para la seguridad de Rusia, pero sí preocupantes. Esto refleja el hecho de que Estados Unidos está realmente bajando el umbral nuclear y que están reconociendo la posibilidad que libren una guerra nuclear limitada y ganen esta guerra. Esto es extremadamente alarmante, puso de relieve el viceministro ruso de Exteriores. Ryabkov hizo esas declaraciones un día después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, anunciara que la Marina norteamericana había desplegado una ojiva de misil
balístico de baja potencia lanzada por submarinos, algo que el Pentágono considera fundamental para contrarrestar la amenaza que representa el arsenal de armas nucleares de Rusia.